Hola, buen día, bienvenidos nuevamente al taller de escritura administrativa. Hoy vamos a retomar donde dejamos el primer video. Recuerden que estuvimos trabajando los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, nuestro contexto, donde nosotros nos ubicamos como empleados públicos dentro del marco constitucional republicano, justamente que a eso refieren los tres poderes, y cómo esa sinergia funciona para que nosotros podamos entender, y podríamos decir de alguna manera, nuestro lugar en el mundo administrativo en este caso, para trabajar todas las cuestiones cotidianas que nos toca al momento de posicionarnos si tenemos que hacer las distintas funciones que tengan que ver con la elaboración de esos textos administrativos dentro del marco de actividades y funciones y competencias que cada una de nuestras oficinas tiene. Vamos a pasar ahora, ustedes van a poder ver en la segunda parte las estructuras del Estado, organigramas, competencias y funciones. Ustedes van a ver que va a estar repartido seguramente entre este video y el que sigue, pero van a ver también que después vamos a retomar más cerca del final del curso algunas cuestiones que tienen que ver con lo que estamos viendo ahora y que se vinculan ya más específicamente a la actividad cotidiana nuestra de todos los días, lo que tiene que ver con el funcionamiento, con los distintos modelos descritos, las funciones que cada uno desempeña va a tener que ver con lo que tenemos contenido en determinados documentos de trabajo, manuales, etcétera, que hacen que este organigrama, que estas competencias, estas funciones también tomen vida y tengan algún sentido para nosotros real, cotidiano, en lo que nosotros hacemos, que se vincula a cómo hacer las cosas, cómo elaborar, cómo prever qué cosas se pueden hacer y otras que están fuera del marco de actuación para poder elaborar un texto administrativo. Fíjense, a ver, las estructuras del Estado o la estructura organizacional del Estado es el marco en el que se desenvuelven sus organismos, ¿sí? Es de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas para el logro de objetivos. Yo diría que también, y no solamente posicionarnos como objetivos, digamos de alguna manera como un camino que tiene un fin último, sino más bien diría yo procesos, procesos cotidianos, porque en definitiva cuando un objetivo se termina siempre va a haber otro objetivo, así que en ese sentido nosotros vamos a no solamente a buscar concluir algunos proyectos que tengamos, sino que vamos a ser conscientes de que es un proceso, ¿sí? Durante toda nuestra vida laboral vamos a ir resolviendo problemas, incluso haciendo aportes que tienen que ver con nuestro saber y entender como empleados, como agentes del Estado que permite el servicio al ciudadano que hablábamos en el video anterior. Bueno, desde un punto de vista más amplio podemos comprender que tanto existe una estructura formal como una estructura informal dentro de esa organización estatal o organizacional o institucional, porque el Estado no es solamente por ahí lo que nosotros podríamos ver la oficina municipal o la oficina provincial o nacional, sino también distintas instituciones, como por ejemplo las universidades, en nuestro caso de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos. En esta estructura organizacional, y que ustedes van a entender que cuando yo hablo de organizacional tiene que ver mucho con algunos productos, algunas herramientas que vamos a ver más adelante, como por ejemplo el manual, que son traídos no precisamente de cuestiones administrativas, sino más bien de la cuestión de una organización como puede ser empresarial o asociaciones. Porque en definitiva son estructuras que tienen un contenido humano, es decir, están compuestos por personas y sea una empresa, sea una institución, sea una oficina del Estado, siempre va a estar atravesada por la
la cuestión de lo humano, de nosotros como personas, con todo lo que eso implica y que tiene que ver con que existen distintas realidades. Es decir, cuando yo hablo de estructura formal e informal, estamos hablando de la estructura real de la organización, ¿sí? Cualquiera que sea la organización, como yo les digo, esa estructura real no es solamente la estructura formal, sino que comprende la estructura informal, que es cuestiones que son invisibilizadas a veces o que están en forma sutil. La integración de ambas como resultado que da la estructura real tiene que ver con una estructura formal, como les digo, que es la que incluye todo lo que está previsto en la organización, todo lo que tiene que ver con las cuestiones visibles, y la estructura informal, que es la que surge de la interacción entre los miembros de la organización y con el medio externo a ella. Eso es lo que por ello les digo que tiene que ver con este atravesamiento de la cuestión del humano, de nuestras cuestiones como persona, y que hace a que esa estructura real esté compuesta por cosas que a veces nos exceden a las cuestiones que están previstas, por ejemplo, en un manual o en un decreto o en determinadas por ahí resoluciones o normas, marcos regulatorios que pudiera haber en la letra escrita. Esta estructura formal, por ejemplo, está conformada por las partes que integran la organización y las relaciones que la vinculan, incluyendo las funciones, las actividades, las relaciones de autoridad y de dependencia, las responsabilidades, los objetivos. Acá podemos ver también que se incluyen los manuales y los procedimientos, las descripciones de puesto de trabajo, que eso es por ahí lo que uno va a ver más adelante como funciones y misiones, la asignación de recursos, que sería el presupuesto, todo aquello que está previamente definido de alguna manera. Puede tener forma escrita y pública o no, o sea, puede ser de consumo para todos los ciudadanos o solamente para los empleados, pero siempre se refiere a procesos, a tareas y a comunicaciones que habrán de tener lugar entre sus miembros. Por lo tanto, un plan, un programa, un presupuesto, un instructivo, las interrelaciones previstas entre el personal, forman parte de la estructura formal. Esta idea está centrada en la diferenciación de áreas, de puestos de trabajo, la formulación de normas y procedimientos y las relaciones de autoridad. En este contexto, la estructura, con una definición bastante clara, regula, acota o reduce la incertidumbre con respecto al comportamiento real de los agentes públicos, ¿sí? Pero bueno, esto no es solamente lo que compone la estructura de esa organización, sino que además, lo que yo les decía, está la estructura informal, que es la que se conforma a partir de las relaciones entre las personas que comparten uno o varios procesos de trabajo dentro de la organización. En este sentido, la estructura informal comprende aspectos referidos a lo que tiene que ver con valores, intereses, sentimientos, afectos, liderazgo de alguna u otra persona y toda la gama de relaciones humanas que no pueden ser determinadas previamente. Simplemente son producto de la interacción humana y del juego de personalidades, de grupos, etc. Y lo informal está caracterizado por una actividad colectiva que no está orientada específicamente hacia el objetivo, pero que es necesaria para alcanzarlos. Y esto es lo que por ahí les quiero decir también. A veces esa estructura informal es tan o más importante que la estructura formal, en un sentido constitutivo. Es decir, si nosotros podemos organizar un grupo de trabajo en una oficina que funciona fluidamente, ustedes van a ver que eso implica o tiene mucha implicancia o mucho que ver con que nosotros podamos tener una producción de textos administrativos de alta calidad, llamémosle, en el sentido de que se note el trabajo en equipo y que se note el aporte de todos. La suma de la estructura formal y la informal da como resultado lo que yo les decía, la estructura real, la total. Esa estructura real, por ejemplo, los canales de comunicación se transforman en informal y pueden funcionar de forma diferente, reafirmando la formación de líderes o jefes informales, como ser un asesor del jefe que tomará ciertas decisiones al margen de los jefes establecidos en la organización formal. Y a veces la organización, en este caso podría ser por ejemplo el Estado municipal, muchas veces es muy útil esa estructura informal para lograr a veces cometidos o procesos, llevarlos adelante
de una manera que solamente con la estructura real, la estructura formal, no podría llegar a darse, digamos, con ese, llamémoslo entre comillas, éxito o esos resultados que uno está buscando. También es importante ver que en estas estructuras reales, o sea, tengan en cuenta lo formal o informal, se crean unidades organizativas no previstas en la estructura, aprobadas por las respectivas normas. Entonces, aparecen las funciones de jefatura sin tener el apoyo normativo para la creación de esas jefaturas en la organización. Esto es importante porque a veces, digamos, tenemos la asunción de funciones o responsabilidades que por ahí no están previstas en la estructura formal. Esto yo se lo hacía como una introducción porque, en definitiva, si yo como agente o jefe de una oficina hago determinados actos que no están previstos en esa estructura formal, los llevo adelante, corro el riesgo de excederme en lo que se debería excederse en las facultades y generar que esas acciones, esos actos sean nulos o no tengan en definitiva la legitimidad suficiente para que produzcan un efecto. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque no estar, por más que en la vida real funcione una estructura informal donde determinadas personas hacen más a veces de lo que corresponde por su buena voluntad, a veces lo que trae aparejado como consecuencia es una carencia de que sea formalmente y legalmente válido, ¿sí? No obstante, debemos tener especial cuidado con desempeñar nuestras funciones. Eso creo que tiene que quedar claro, ¿no? Ya que nuestro accionar debe estar regido por la estructura formal del organismo de revista. Es decir, que nuestra competencia está específicamente asignada por las normas de creación de la estructura, de las misiones, funciones y responsabilidad, ya lo vamos a ver más adelante, por lo que podemos invadir competencias ajenas si no tenemos en claro también ese contexto legal formal en el cual nos movemos. Más allá de que exista una estructura informal donde nosotros obtenemos algunas cuestiones que logramos resolver a partir de ese fluir que va por el lado de los valores. Actuar contrariamente nos haría incurrir, como yo les digo, en actos nulos, ya que adolecerían del vicio de incompetencia en razón de la materia, ocasionando graves perjuicios al Estado, es decir, a la oficina, a la organización en la cual nosotros trabajamos, y que esto obviamente lo van a ver más en profundidad en algún curso como procedimiento administrativo o alguna cuestión que tenga que ver con la cuestión legislativa para que trabaje en algún área de ese tipo. Yo les voy a proponer también en un trabajo que van a hacer para presentar el fin de la semana, que ustedes trabajen en grupo. Ustedes van a tener grupos que yo los voy a subir al campus para de a 5 trabajar en el horario que ustedes organicen, y les voy a pedir que, ya que estamos hablando de las estructuras, yo les voy a dejar un link. Revisen el material, revisen los links que les voy a pasar y por ahí vayamos pensando dónde podemos encontrar o cómo vemos esas estructuras en nuestro municipio, ¿sí? Y en la provincia de Entre Ríos. Eso me gustaría que ustedes hagan como una especie de reflexión. Las estructuras organizativas del Estado se representan a través de gráficos llamados organigramas, que nos muestran la composición de las áreas en un organismo determinado y la relación de jerarquías entre ellas. Eso ahora vamos a pasar a charlar del organigrama. Pero ya yo sé que ustedes también tienen ese saber que traen del trabajo cotidiano y saben por ahí de qué estoy hablando cuando hablamos de organigrama. Entonces vayan imaginando y vayan pensando cómo responder estas más reflexiones, diría yo. Para cerrar este video vamos a hablar de organigramas, que por eso les digo, ustedes seguramente también pueden hacer sus aportes de la cotidianidad, del saber de todos los días. Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de uno o varios organismos que refleja en forma esquemática la posición de las áreas que los integran y sus niveles jerárquicos. Es decir, como si uno tuviera que ver en un momento determinado de un solo golpe de vista cómo está organizado esa parte del Estado o esa oficina o esa secretaría, o en el caso si fuera el Estado Nacional, ese ministerio, y cómo se vincula, por ejemplo, con
el jefe del Poder Ejecutivo, que podría ser presidente o gobernador en el caso de la provincia, o en nuestro caso de las intendencias, el presidente municipal. Contiene información representativa de una organización hasta determinado nivel jerárquico. Ustedes se lo van a ver, puede haber organigramas completos, puede haber organigramas que solamente son de un área, según su magnitud y característica. En el sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección simple o su equivalente, en tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de departamento u oficina. Parecida estructura se da también en las universidades. Son sistemas de organización que se representan por la unión de los cuadros, que algunos le llaman por ahí ravioles, yo se lo hablo ahí coloquialmente para encontrarme con ustedes, o que serían como esos esquemitas de forma rectangular o de cuadrado, mediante líneas, que es la que son como los conectores que tienen que ver con el nivel y con las funciones y las jerarquías, ¿no? Los canales de autoridad y responsabilidad. También son llamados cartas o gráficas de organización. Yo les voy a dejar en el PowerPoint que van a tener disponible un ejemplo de organigrama de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Y en el próximo video ya vamos a encargar el final de la unidad con competencias de funciones, manuales y el lenguaje sexista.